Muy buenas noches, es un gusto reencontrarnos en este espacio que alguna vez hemos tenido, no hace tanto, en el cual dialogamos, conversamos con algunos de los referentes políticos y a medida que se van acercando las definiciones en relación a las elecciones del próximo año, bueno, hemos tenido la posibilidad de retomar este espacio para volver a conocer, para ir charlando sobre algunos de los temas que hacen a nuestra cotidianeidad, pero también con vistas a lo que viene el próximo año. En esta oportunidad, y para comenzar retomar este espacio, vamos a dialogar con Juan José Gómez Centurión, a quien ya mismo le doy la bienvenida. Juan, gracias por visitarnos, por acompañarnos. Juan José es referente del partido NOS, está haciendo una recorrida por distintas ciudades del país, candidato o ex candidato a presidente de la Nación, y bueno, también conocido por su laureada, por su honrada participación también en el conflicto o en la guerra de Malvinas. Juan, gracias por acompañarnos. No, al contrario, Rodo, buenas noches y muchas gracias por invitarme acá al programa. Bueno, contanos un poco, ¿me permito tutearte? Sí, por supuesto. Si no tienes problema, lo hacemos con todos los entrevistados en general, por lo menos así me gusta hacerlo. Contanos un poco qué estás haciendo en Bariloche. Bueno, al principio teníamos una visita pautada con mi equipo, que la tenía bastante atrasada, con mi equipo de Río Negro y el equipo de NOS Bariloche, que es un equipo muy activo, muy joven, muy vital. Y bueno, justo coincidió la fecha que pusimos con este operativo de las Fuerzas Nacionales. La intención sí era venir a Bariloche, trabajar con mi equipo, ir a visitar las zonas afectadas por las tomas, la usurpación, el vandalismo, hablar con los vecinos que están afectados y bueno, justo nos tocó esta intervención de las Fuerzas Nacionales. Bueno, vos ya habías marcado una posición muy clara en relación al conflicto, por lo menos lo vengo siguiendo, lo que has ido comunicando a través de los medios, de tus redes sociales. En esta oportunidad entiendo que tuviste la posibilidad de acercarte hasta el lugar. ¿Qué impresión te llevaste? Bueno, sí, estuvimos en Villa Mascardi, pude hablar con algunos de los pobladores, pude contactarme con Diego Frutos, que hacía rato que quería visitarlo acá en Bariloche. Pudimos ir a la casa de Diego Frutos, que es un poblador que ustedes lo conocen, que resiste con la bandera argentina en la puerta de una casa a medio terminar vandalizada por las hordas en forma sistemática. Le roban los cables de luz, los caños de agua. Y ver cuál es la situación de la zona, ¿no? Y lo que pudimos percibir, lo que yo pude percibir es que obviamente la intervención de las fuerzas federales renovó el tránsito asistido sobre la Ruta 40, pero no atacó la raíz del problema y no atacó la naturaleza del problema, que son las bandas y las orgas terroristas que operan en la zona por organizaciones que están armadas y financiadas del exterior y que discuten la soberanía del Estado Nacional sobre determinados sectores, digamos, ¿no? Bueno, hay secreto de sumario al respecto. La jueza Domínguez todavía no se ha dado información, pero ¿vos crees que no hay allí intención de avanzar o por lo menos de detener a estas personas? Son este grupo llamado ahora como los varones que escaparon. ¿Pensás que realmente no hay intención de hacerlo? Si hubiera habido intención de hacerlo, el operativo hubiera sido de forma distinta y la Gendarmería, que es muy clara y muy precisa en esos operativos, hubiera hecho un cerco desde arriba para abajo para capturar a la gente, digamos. ¿Qué opinas bueno, ya que estuviste con Diego, con Frutos, de la posición que Diego también ha tomado y el costado político que ha tomado el conflicto? Hace pocos días tuvimos la oportunidad de participar de lo que fue, creo, uno de los detonantes de esta acción judicial, que fue la marcha que encabezó incluso Patricia Bullrich aquí en Bariloche. ¿Qué pensás en relación a la politización del conflicto? Porque es este punto justamente a donde que remarcan las comunidades. Bueno, pero el conflicto tiene un origen político. El conflicto tiene una naturaleza política. La violencia es la política a través de otros medios, digamos, ¿no? Entonces, acá hay una convivencia de distintos gobiernos, sucesión de gobiernos, en hacer fallar al Estado Nacional. El Estado Nacional tiene como primera finalidad tener el monopolio de la fuerza. Cuando alguien reclama una fuerza superior al Estado, el Estado está fallando. Entonces, frente al conflicto que ya lleva una década en Chile, donde el Estado chileno a través de distintos gobiernos ha operado en forma
más o menos eficaz pero muy contundente. Por ejemplo, Chile es la quinta vez que los gobiernos vuelven a prorrogar el estado de excepción, que es una forma de estado de sitio, donde desaparecen las garantías individuales, donde por flagrancia una fuerza federal o el ejército que ya está interviniendo, las fuerzas armadas que están interviniendo en Chile, pueden detener a un sospechoso sin necesidad de la orden de un juez. Entonces, el Estado Nacional Argentino, de la mano del primero del gobierno anterior de Cristina Kirchner, después del gobierno de Mauricio Macri y después del gobierno de Alberto Fernández, que directamente es una catástrofe, viene siendo el santuario de los escapados del conflicto chileno hacia la Patagonia. Entonces, digo, el Estado Nacional está teniendo una primera reacción lenta, tardía y, a mi juicio, falta de estrategia. Ahora, con respecto a la politización del conflicto, vi la marcha con la presencia de Patricia Bullrich. Las primeras tomas en esta zona se hicieron bajo la jurisdicción de Patricia Bullrich, digamos, ¿no? Sí, incluso la acción de desalojo en la que pierde la vida Rafael Nahuel estuvo encabezada, digamos, por su secretario de Seguridad y bajo su gobierno, ¿no? O bajo su órbita más que su gobierno, como ministra de Seguridad. Exactamente, con lo cual todo el mundo, y yo creo que esto también, y lo mismo hizo Patricia Bullrich cuando era ministra de Seguridad, ataca los síntomas, que son la toma de propiedades, pero la enfermedad es otra. Bueno, ¿y qué pensás de la acción? Porque tarde, pero al fin llega una decisión del Ministerio de Seguridad, en este caso Aníbal Fernández, de avanzar sobre, por lo menos de dar lugar a algo que quienes somos de acá y hemos seguido el conflicto desde sus inicios no había sucedido, que es ir por lo menos a fondo por lo que se ve en primera instancia con una acción de desalojo sobre el lugar. Acción de Aníbal Fernández que es totalmente cuestionada por incluso aquellos, digamos, afines políticamente, ya ni hablamos de los miembros de las comunidades, pero sí del gobierno o quienes votaron este gobierno. Dice, bueno, al final nuestro gobierno está utilizando el mismo camino, usó el mismo camino que la derecha. Digo, ¿cómo ves esa decisión? La complicidad. ¿Por qué se da esa decisión? ¿Cómo lo lees? La complicidad de este gobierno con su anterior, con la ministra de Seguridad, Federic, por ejemplo, aplaudía la toma de tierra. La complicidad y la sospecha de complicidad del ministro de Justicia, Soria, de funcionarios de parques nacionales, dependientes de Cabandier, en el Ministerio de ¿cómo se llama? El Medio Ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente es clara, digamos. Este gobierno ha sido cómplice de la expansión de este conflicto. Yo creo que el cambio de actitud es porque el gobierno se da cuenta que es falta de sentido común que el gobierno nacional no opere, por lo menos liberando la Ruta 40. Ahora, hasta que yo me enteré, no hay orden de captura a los que han tomado tierras. Y si hay orden de desalojo, no se ha producido ningún desalojo. Y si te hubiera tocado estar en el lugar de las decisiones, ¿qué hubieras hecho con el conflicto? ¿Cuál hubiera sido la decisión? Primero hay que, me parece a mí, que desde la política hay que cambiarle el rótulo al conflicto. El conflicto no es el conflicto mapuche. El gobierno nacional no tiene, ni la Argentina tiene ningún problema con la etnia mapuche. Acá el conflicto es con organizaciones terroristas que operan con metodología terrorista, que hacen política a través de la violencia y la intimidación, con atentados, con quemas, que además son armadas desde el exterior en búsqueda de una estrategia de que el Estado Nacional pierda soberanía sobre estas tierras. Es un problema. Argentina debe enfrentar un tema de terrorismo, no un tema de toma de tierras, es un tema de propiedad privada. Acá hay un tema de soberanía. Estamos discutiendo la soberanía de la Ruta 40. ¿Qué estamos discutiendo? Sí, la circulación. Juan, contame un poquito cómo está el partido. Digo, ustedes como partido fueron parte del Frente Nos, en el cual participó Cynthia Houghton como candidata a vice, por su partido Valores para mi País. Digamos, ustedes tienen una posición muy marcada, muy clara en relación al aborto, en relación a las leyes de identidad o a los derechos de identidad de género. Digo, ¿cómo se están organizando? Entendiendo también, leía en estos últimos días, que Cynthia Houghton está bastante más cerca de Horacio Rodríguez Larreta que en este caso del espacio. ¿Esto es así? ¿Cómo se están conformando? Puertas adentro, mirando a lo que viene el próximo año. Nosotros la meta de este año es terminar de armar el partido a nivel nacional para presentar una candidatura presidencial de vuelta el año que viene. En esto ya tenemos participación en 16 provincias argentinas, con distintos niveles de avance jurídico del sello oficial, digamos, en cada una de las provincias.
provincias. Y eso es lo que nosotros estamos armando. Sí, bueno, ya Cynthia Houghton en las elecciones del 2021 jugó muy cerca de Patricia Bullrich en la provincia de Buenos Aires, y ahora evidentemente, por lo que me enteré por los diarios, ya cerró un acuerdo con la red. O sea, no tienen diálogo, digamos, como espacio político, no. No, hace rato que no hablo con ella, pero yo no estoy dispuesto a hacer una alianza con ninguna de las dos fuerzas políticas que ha destruido la Argentina en la última década. ¿Y con quién estarías dispuesto a hacer una alianza? ¿Qué pensás de Milei? ¿Hay acercamientos allí? Porque también Milei está jugando su partido con Macri, digamos, ¿no? Entonces, nosotros... al cual vos también, digamos, vos fuiste funcionario del gobierno de Macri, ¿no? Sí, pero nunca hizo política con Cambiemos. Nunca me vas a haber visto de candidato de Cambiemos. Yo fui funcionario, yo servía al Estado Nacional, digamos, no un partido. A ver, nosotros somos un partido, una propuesta muy diferente. Yo tengo relación con Javier, lo apoyé el año pasado porque yo no tenía candidato en la ciudad de Buenos Aires, lo apoyé como candidato, pusimos dos candidatos nuestros en la lista de él, pero nosotros somos una propuesta muy distinta. Nosotros somos una propuesta de patria, soberanía, frontera, orden público, producción, exportaciones, no piruetas financieras, no piruetas monetarias. Digamos, somos una propuesta muy distinta. Veo que cada vez que avanza Javier en su discurso nos veo cada vez más lejos, digamos. Más lejos. Sí, claro. O sea, no hay posibilidades allí. Nosotros no creemos que los chicos se puedan vender, no creemos que se puedan vender los órganos. Pero digamos, ¿crees que esas son expresiones o realmente propuestas? No, lo que yo creo, Rodo, es que el libertarismo es un movimiento bastante viejo en Estados Unidos, en Europa, que siempre es una manifestación muy concreta de desencanto social frente al sistema, pero que nunca ha logrado... Algo que sucede en la izquierda extrema también. También en la izquierda, pero que nunca ha logrado consolidar una propuesta política. ¿Por qué? Porque el libertarismo en sí mismo habla en contra de la sociedad y en contra del Estado. Y la política es hablar de qué vas a hacer en términos de la sociedad y en términos del Estado. Bueno, pero Juan, me imagino que son conscientes también que para llegar a las elecciones van a tener que tejer algunas alianzas, ¿no? Digo, también en este proceso de conformación de un partido pequeño que viene creciendo, entiendo, por lo menos viene tratando de posicionarse hacia el interior. Hace algunos meses estuvimos con un equipo nuestro en España y en Italia. Y logramos hablar con Meloni, con el equipo de Giorgia Meloni, y nos decían, bueno, ustedes están como nosotros estábamos en el 2010, 2012. O sea que a Meloni le llevó 10 años, más, 12 años llegar a... y a Vox le tardó en construir una propuesta soberanista con un discurso propio, único, diferenciado, tardó 10 años. Entonces nosotros creemos que el camino es... no acordar con un sistema político que destruyó la Argentina. Nosotros creemos en los cuales creemos. Nosotros tenemos una propuesta política que en el centro de esa propuesta política están los valores históricos de Argentina. Y en eso creemos. Yo no estoy haciendo política para Juan José Gómez Centurión. Estoy haciendo política para cerca de 2.000 jóvenes que tengo en el partido, para que el día de mañana tengan la oportunidad de hacer política sin tener que taparse la nariz. Y en cuanto a esa base política, digo, con miras a construir al año que viene, digo, ustedes tienen un discurso muy claro, lo mencionábamos recién, a favor de la vida y demás, pero creen que eso... Porque, digamos, allí también ustedes apuntan al pueblo cristiano, al pueblo evangélico, católico. No, nosotros tenemos una propuesta para... Te voy a preguntar, ¿es suficiente eso como para ampliar los horizontes del partido? ¿Y cómo haces para no ponerte en contra en discusiones tan sensibles? Es condición necesaria. No es suficiente, pero es condición necesaria. Declarar claramente dónde uno está parado en términos de valores. Yo abrí el debate presidencial en el 2019 diciendo yo creo en Dios, en la patria y en la familia. Ahí es donde nosotros estamos parados. Entonces, nosotros somos una propuesta completa, creo que somos la única propuesta política que habla de producción, que habla de incremento de las exportaciones, que habla del agro, que habla de la ganadería, que habla de la industria, que habla de un montón de temas que hacen a la Argentina histórica, a la Argentina tradicional, digamos, ¿no? Muy bien, contanos un poco, ¿tenés algunas charlas programadas, algunas visitas también aquí en la ciudad? Tengo extensiva la invitación. Bueno, tengo una agenda que es bastante movida. Mañana voy a hacer una pregunta fuera de cámara, 7 o 8 de la noche, perdón. 8. A las 20. 20 horas. Tenemos en la biblioteca del Centro Cívico. Sarmiento, en la usina cultural. Tenemos una charla abierta para conversar con
los ciudadanos de Bariloche, para contarles un poco nuestra propuesta y nuestra visión de este conflicto mal llamado mapuche, digamos, ¿no? ¿Exclusivamente se va a centrar en ese el tema? ¿O ya tiene algunas ideas de ejes de gestión? La charla claramente está apuntado a lo que nosotros creemos que debe ser la agenda argentina en contra de la Agenda 2030, digamos. Claramente queremos definir cuál es la agenda de la Argentina de acá a futuro. ¿Estás recorriendo el país también? ¿Estás en ciudades del interior o eligieron Bariloche justamente por este conflicto? No, tenía un atraso en venir a Bariloche. Ya este año hicimos Salta, Jujuy, Tucumán, ahora me toca Córdoba, hicimos Santa Cruz completo, Chubut, La Pampa, provincia de Buenos Aires. No, estoy recorriendo todo el país. Bueno, por último, preguntarte, vos decías, bueno, el partido no es Juan José Gómez Centurión, digo, hay una plataforma de jóvenes, hay mucha sangre joven que está laburando, pero es evidente que mucha gente también se ve atraído al espacio político, por lo menos para pensar o entender un poco más qué visión tienen ustedes, justamente por todo lo que significa, digo, porque tenés una trayectoria, porque en sí mismo, digo, hay allí alguna atracción hacia lo que ha significado en el conflicto, en la guerra. De hecho, hasta en tu situación allí con el gobierno de Macri, en donde fuiste desplazado de la aduana, si no mal recuerdo, y después te volvieron a lugar por una denuncia que no fue tal. Fui a la justicia y volví. Fui denunciado por el propio gobierno, por la ministra. ¿Eso te fortaleció, digo, políticamente? Sí, claro. Porque fue tan evidente en los medios de comunicación, sobre todo cuando vieron mi capacidad de exposición, que no tenía absolutamente nada de ocultar, y después por los resultados de la justicia, de lo que había sido lo burdo de la denuncia que yo recibí, que bueno, nada, me dio mucha prensa y me hizo muy conocido. ¿Te molesta que te tilden de ultraderecha? No me molesta nada. Lo que digo es, ultraderecha o ultra son los que están afuera del sistema, los que cortan calles, los que usan capucha, los que usan palos, los que queman, los que intimidan, los que usan la violencia. Nosotros somos un partido político que está armando partido político, no armando hordas encapuchadas, para poder participar adentro del sistema republicano, y creemos en la república. Si entonces ser ultra es defender a la patria, sí, seremos ultra. Yo defiendo la patria. Juan José, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Rodón.